En Hechos 17, el versículo primero dice la palabra de Dios, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero hallándolos, trajeron a Jasón y algunos, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que transforman al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Estamos en el segundo viaje misionero de Pablo, cuando Pablo sale de Antioquía a compartir la salvación, y ha tenido un recorrido por varias ciudades. La última del capítulo 16 fue Filipos, y al terminar el capítulo 16, el versículo 40 dice: y se fueron. Salen de Filipos. Pero también vemos que ya no está Lucas involucrado. Lo más posible es que Lucas se quedó en Filipos, porque Lucas no dice nos fuimos, que es el escritor de Hechos, Lucas. Dice se fueron. Entonces, ahora dice, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. La ciudad de Tesalónica es una ciudad que era próspera en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo de la iglesia. La ciudad de Tesalónica era la capital de Macedonia. Había una diversidad grande de culturas, de religiones. Era un puerto principal muy importante y había gente acaudelada en Tesalónica, de mucho, mucho billete. El versículo 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Y nuevamente vemos el modus operandi de Pablo. Va a la sinagoga a predicar a Jesucristo, a la sinagoga donde había mucha gente, conocedores del Antiguo Testamento, de las profecías del Antiguo Testamento, de que Dios Jehová es el único Dios verdadero, y va con ellos que tienen este fundamento para decirles: esta es la continuidad, este es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y aquí dice, por 3 días de reposo discutió con ellos. Esa palabra discutió es la palabra que más mejor, según mi criterio pobre, se interpreta como dialogó. De hecho, esa es la palabra en griego es dialogue. Discutió con ellos, dialogó con ellos. Y lo triste de hoy, como estamos en estos tiempos, brothers, es que las predicaciones se convirtieron en monólogos, no en diálogos. Y el monólogo ayuda de cierta manera cuando es un grupo grande de gente a mantener el orden y a llegar a un punto claro, que haya una enseñanza. Pero el diálogo ayuda a que las gentes aprendan más. Mientras uno está monologando, mientras uno está hablando, las personas le empiezan a venir dudas, quieren aclaraciones.
a lo mejor piensan diferente y quieren dar su opinión. Y ese tipo de diálogo ayuda mucho para que todos aprendamos. Es por eso que aquí en la iglesia desde siempre hemos motivado a los estudios. Ahorita tuvimos las clases, diferentes clases de escuela dominical, porque en esas clases hay diálogo. No, pues yo creo diferente, no, pues yo opino así, ¿no? Entonces el diálogo nos ayuda a crecer. Aquí durante la semana tenemos estudios en los hogares, en diferentes hogares. Tenemos una buena serie de estudios en diferentes hogares donde motivamos a las personas a que se congreguen, porque en ese diálogo es donde viene el crecimiento todavía más. También por mucho tiempo, años atrás, ya hace unos 3 años, no sé cuándo, se me hace que con el coronavirus, no estoy seguro cuándo, pero hace un tiempo atrás hacíamos una vez al mes un segundo servicio aquí en la iglesia. Y los domingos, una vez al mes, el servicio creo que era como a las 2 de la tarde, me puedo equivocar, ustedes los que estaban aquí se acuerdan mejor. Y ese servicio era de preguntas y respuestas. Ese servicio no traía yo un bosquejo, simplemente me ponía aquí enfrente, órale, pregunte, y la gente preguntaba y dialogábamos. No, pues que Satanás tiene cuernos o no. Pues dialogábamos, ¿no? Al respecto. Y entonces ese diálogo ayuda mucho a crecer. Pero cuando las personas se guardan sus dudas, se guardan sus comentarios, evitan a que florezca el crecimiento. Entonces, si yo pues reconozco que debido a la cantidad de gente que ahora que tenemos en las iglesias, reconozco que, gracias hija, que es casi imposible el diálogo y el monólogo es algo muy necesitado, digamos. Pero también motivo a toda la gente a que vayan a un lugar como a los estudios en los hogares, las escuelas dominicales, cuando hagamos otra vez otro servicio de preguntas y respuestas, que vengan, que vayan, porque ahí hay mucho crecimiento. Y creo que el servicio de preguntas y respuestas no lo hemos hecho porque... Y venía muy buena gente, ¿verdad, hermana? Sí, y venía gente muy que ni volvían, nomás venían a hacer sus preguntas, gentes de otras congregaciones. Y no lo hemos vuelto a hacer, yo creo que porque nadie lo ha pedido. Sinceramente, como que dijeron, ay, hasta que se acabó, ¿no? Pero sí, para mí sí me gusta mucho esa idea de preguntas y respuestas porque genera el crecimiento, motiva pues ese asunto. Entonces aquí la palabra dice, por 3 días de reposo dialogó con ellos. O sea, iba y venía la conversación. 3 días de reposo porque son los días que se congregan los judíos en la sinagoga. No podía haber sido un lunes o un domingo porque no había nadie esos días en la sinagoga. Era el día de reposo porque los judíos iban a la sinagoga y todavía van a la sinagoga el día de reposo. Pero no estaba hablando de los Cowboys. Pablo no estaba dialogando acerca del América. No estaba viendo a ver si los Delfines iban a ganar este año, no. El diálogo que tenía Pablo, fíjese en el versículo 3, dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Es lo más básico, lo más fundamental del conocimiento cristiano, que Jesús es el Cristo. Jesús es el nombre, Cristo es el título. Jesús el Cristo. Así como algunos de ustedes tienen un título debido a su profesión, a su llamado. A mí me dicen pastor, no me llamo pastor, es título pastor, ¿no? Algunos les dicen diáconos, no se llaman diáconos, es el título de diáconos. Algunos les dicen mecánicos, no es, no, sí es mecánico, pero no se llama así, ¿ok? Técnico, el título, es importante entender, Cristo es el título. Y Cristo, pues es una palabra que no entendemos bien porque fue transliterada, ¿verdad? Cristo,
Algunos dicen el Mesías. La palabra más correcta, porque un Mesías es transliteración, es ungido. Y cuando decimos el ungido no lo entendemos, al menos de que hayamos leído el Antiguo Testamento, porque diríamos que es el enviado, el elegido, el prometido, la promesa de Dios, la promesa que Dios hizo en todo el Antiguo Testamento de que ese Cristo iba a venir a darnos la salvación que tanto necesitábamos. Y entonces muchos cristianos no saben, eso es lo más básico, de lo básico. Cuando estaban dialogando a Jesucristo y Pedro, Jesucristo le dice a Pedro, oye, ¿quién dicen los de allá afuera que soy yo? Y Pedro le dice, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Isaías. Y le dice Jesús, pero tú, ¿quién dices que yo soy, Pedro? ¿Y Pedro qué le respondió? Tú eres el Cristo. ¿El hijo de quién? El hijo del Dios viviente. Entonces ahí está, usted reconoce que Jesucristo es el Cristo. Y si diría que sí, que espero que diga que sí, ¿sabe qué es el Cristo? ¿Qué significa eso? Pues otra vez, muchas personas no lo saben, ¿no? En Lucas 24, bro, el versículo 25 y 27, dice así la palabra de Dios. Entonces Él les dijo, Jesucristo les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y ustedes recuerdan que Lucas 24, 25 está hablando de una experiencia que tuvieron unos discípulos de Jesucristo que iban en camino de una ciudad a otra. Y en ese recorrido iban lamentándose la crucifixión, de que habían crucificado a Jesucristo, de que había muerto. Y en ese recorrido Jesucristo de incógnita se les aparece sin que ellos supieran y empieza a dialogar con ellos. Y ellos dicen, no, pues se murió el Salvador. Y aquí es donde les dice, insensatos, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Es lo mismo que estaba haciendo Pablo, ¿eh? En Hechos 17 dice Pablo, dice la palabra de Dios, el versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase los muertos, y Él es el Cristo, Jesús es el Cristo. Es lo mismo que Jesucristo hizo, usando las escrituras. Ahora, Pablo está hablando con judíos. Jesucristo aquí en Lucas está hablando con judíos. Cuando está hablando con judíos, está hablando con gente que conoce las escrituras, no a gente que ignora las escrituras. Entonces, al hablar con gente que conoce las escrituras, usa eso. Pablo y Jesucristo usan el conocimiento bíblico, razonamiento bíblico. Mira las escrituras. Aquí está Jesucristo. Más adelante vamos a ver cuando Pablo ya no habla con los judíos. Habla con gentiles, con griegos, con gente que desconocen el Antiguo Testamento. Y entonces no usa meramente el Antiguo Testamento como base, como fundamento para partir. Usa la lógica y el razonamiento. La lógica y el razonamiento. El día de hoy tenemos a gente que no reconoce la Biblia como la palabra de Dios, no reconoce la Biblia como la fuente de autoridad de comportamiento del ser humano. Y entonces queremos decirle, es que la Biblia dice, pero si no reconocen que la Biblia es la palabra de Dios, es muy difícil atravesar su cabeza. Entonces hay otras maneras de razonar. Bueno, para creer la existencia de Dios, ¿tú crees que te creaste todo? ¿Tú crees que vienes del chango? Dijo la otra vez, creo que el brother o el brother, ¿y por qué todavía tenemos los changos? El caso es que el razonamiento es algo que van a usar con el mundo de la filosofía. El razonamiento. Simplemente para razonar,
las leyes básicas de la física dicen que nada puede venir de la nada. O sea, de la nada viene nada. Punto. La teoría de la creación científica más popular es la teoría del Big Bang. Sí, pero ¿de dónde vino el Big Bang? Si no era nada, si era un espacio, si era un vacío. La ley de la física dice que el objeto, se me olvidó la palabra, el movimiento permanece en movimiento y el objeto que está estable permanece estable. O sea, nada cambia al menos de que haga una provocación. ¿Ok? Y cada reacción, dice la ciencia, cada acción tiene una reacción. Entonces, ¿quién provocó el Big Bang? Si fue así como vino a existir el universo, ¿quién fue quien le prendió la mecha? Tuvo que haber sido alguien. Pero ya llegaremos, ahorita no estamos dialogando de eso, ¿eh? Esa es la filosofía, ¿ok? Ahorita estamos con ¿quién? Con judíos. Y los judíos conocían la Biblia, la palabra de Dios. Entonces Cristo, está diciendo Pablo, está diciendo Jesucristo mismo, Él es el Mesías, Él es el ungido, es el prometido, es la promesa. Y esa promesa dice que usaron toda la Biblia, tanto Pablo como Jesucristo, para demostrar que Jesucristo era el prometido. Génesis capítulo 3, versículo 5, usted recordará, la promesa luego entra, y la promesa que Dios le hace a la humanidad es que de la semilla iba a venir el que aplastaría la cabeza de la serpiente. Ahí está. Luego en Génesis, en el capítulo 3, en cuanto cayó la humanidad, entra la promesa. Después, a esto le podríamos llamar nosotros, ahora para ver esa promesa que se repite una y otra vez en la Biblia, le podríamos primero llamar tal vez las sombras del Cristo. Imágenes del Cristo o sombras en el Antiguo Testamento que vemos de Jesucristo. Por ejemplo, el Éxodo. El Éxodo mismo nos muestra unas sombras de la necesidad de ser salvados. La necesidad con el Éxodo viene la Pascua, la necesidad del Cordero que es sacrificado. Es una sombra de Jesucristo. Si no hay sangre, no hay remisión de pecados. Sombras de Jesucristo. Y hubieron varias personas en el Antiguo Testamento que fueron cierta imagen de Jesucristo, cierta sombra de Jesucristo, como José, como Moisés, como Josué y otros individuos que mostraron cualidades que iba a tener el Mesías. Aparte de las sombras, el Antiguo Testamento nos habla de profecía. Y hay mucha profecía que habla del Cristo. Por ejemplo, en Isaías 7, versículo 14, ustedes lo conocen, pero el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Y el Nuevo Testamento dice que Jesucristo, que a José le dijeron, le pondrás Emanuel. Emanuel, Dios con nosotros. Isaías 53, todo Isaías 53. Pero el caso es de que dice la palabra de Dios, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y todo ahí, 53, 54, habla de los sufrimientos del siervo de Jehová, lo que tenía que pasar. Y es lo que Jesucristo le estaba diciendo a los religiosos y era lo que Pablo le estaba diciendo a los judíos. El Cristo tenía que sufrir, tenía que morir, porque ellos esperaban que el Cristo llegara con autoridad a triunfar, a derrotar a los romanos, a conquistar, a poner a Jerusalén como el centro de atención del mundo. Pero dice, primero tenía que sufrir, tenía que padecer. También en el Antiguo Testamento vemos lugares que hablan de ese Cristo que tenía que venir. Lugares como el tabernáculo, como el templo, que mencionan, que apuntan, que indican hacia Jesucristo. Y otros lugares como en Génesis 28, cuando Jacob se quedó dormido y vio una escalera. En la visión vio una escalera y ángeles subían y ángeles bajaban.
Y cuando usted va a la palabra de Dios, ve que ese lugar representaba a Jesucristo también, porque en el capítulo 1 de Juan, en el versículo 51, cuando Jesucristo está hablando con Natanael, le dice: de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Él es el que nos une a nosotros con el cielo. Entonces está viendo a Jesucristo o al Cristo anunciado en el Antiguo Testamento por medio de sombras, de personas, de lugares. Pero no nomás eso, también de cosas. Hay cosas en el Antiguo Testamento que anunciaban a Jesucristo. Por ejemplo, número 21, versículo 4, bueno, todo el 21 nos habla de la serpiente del bronce. La serpiente, de repente la rebeldía de Israel era mucho. Empezaron a quejarse, a estar de llorones, de chifla. Ay no, qué incómodo. Ay no, que ya comíamos carne. Y viene Dios, envía serpientes venenosas y empiezan a morder a todo el mundo. Y al que lo mordía moría porque eran venenosas. Pero Dios le dice a Moisés: hazte una serpiente de bronce y levántala en alto. Y todo aquel que es mordido por la serpiente y voltea a ver la serpiente de bronce será sanado. Eso es lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento la palabra de Dios dice en Juan capítulo 3 versículo 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué cosas, ¿no? En el Antiguo Testamento que apuntan a el Cristo. Entonces, cuando usted está viendo que Jesucristo usaba las escrituras con los discípulos, con los fariseos, con los judíos, lo mismo hacía Pablo, no era una conversación de 30 minutos, brothers. No era una conversación de 40 minutos, ahí el pastor ya le pitó la alarma. Era una conversación buena, amena y larga. Era mucha información, mucho conectar los puntos del Antiguo Testamento con Jesucristo. O sea, la idea de que Jesucristo es el centro de la Biblia, brother, ha sido siempre la principal convicción del cristianismo. El cristiano, por eso es cristiano, porque damos vueltas alrededor de Jesucristo. Nosotros nos enfocamos, nuestra vida, nuestra atención es Jesucristo. Él es todo para nosotros. Y si quita a Jesucristo de la imagen, nos quita todo absolutamente. Y eso era lo que hacían los discípulos. Y es lo que mismo Jesucristo hizo. Él mismo se habló del mismo. En la carta de Romanos, ya en el capítulo 16, del versículo 24 en adelante, la palabra de Dios dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Y usted no puede quitar la palabra de Jesucristo de los labios de los profetas. Para todo lo usaban, para todo se basaban en él, porque es el mensaje es Jesucristo. Entonces, estaban los judíos con conocimiento judío. Usted, ahora, cuando yo le hablo, otra vez es que el día de hoy, yo estoy seguro, brother, que hay 2, 3 de ustedes que no se saben ni un versículo de la Biblia. Y ya tienen años en el evangelio. No se sabe ni uno. Y el que se sabe, ni siquiera saben en qué libro está. Hay varios de aquí que yo les puedo decir un libro y dicen: ah, sí, sí está en la Biblia. ¿En dónde? Y se lo saben porque lo han escuchado mucho, pero no están seguros. Por ejemplo, donde dice: en el principio era el verbo. En Juan. ¿En dónde dice? Porque de tal manera. Y no sabemos esos versículos y decimos: qué bueno, gloria a Dios.
Qué bien por él. Y a lo mejor nos extendemos un poquito más y conocemos versículos como Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y sabemos dónde está, ¿verdad? Versículos un poquito más para cristianos ya de tiempo, ¿no? Pero si yo le digo otros versículos como el que comenzó la obra en ti también la perfeccionará, ¿en dónde está? ¿Ya vio que hubo más silencio? El caso es de que los judíos se memorizaban los libros de la Biblia, se los memorizaban. Y todavía el día de hoy, desde muy chiquitos, se memorizan los libros de la Biblia. En especial el libro de los Salmos. Son 150 capítulos de Salmos. Y comienza diciendo el capítulo primero: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni... Y luego dice, sino en que Jehová está su delicia y en su ley medita. Y luego viene la promesa: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cómo nos iban a memorizar un libro que comienza así, no? 150 capítulos. El último capítulo de Salmos 150 es de alabanza a Dios. Hay que alabarle con todo lo que tenemos, con salterio, con arpas, con címbalos, con todo. Así que cuando Pablo o Jesucristo están hablando con los judíos, ellos sabían, rápidamente conectaban este punto con aquel. Sabían las promesas de Salmos 22, de Salmos 76, las advertencias del Salmo 69, porque ellos verdaderamente valoraban y entendían y habían aceptado que Salmo 119 era ley para ellos. Y ya cuando ellos decían, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, era porque verdaderamente así lo aceptaban. Entonces usted puede entender, cuando Pablo está hablando con los judíos o Jesucristo acerca de las escrituras, de los profetas, ellos sabían, no les estaba enseñando la Biblia, les estaban ayudando a interpretar el mensaje de la palabra de Dios. A mí me da mucho gusto, el domingo, por ejemplo, pasado, cuando llegamos, luego alguien de ustedes me dijo, ya terminé de leer todo el Salmo todo Hechos 16. El jueves pasado, alguien me dijo, ya leí todo Sofonías. Antes de predicar, ya venían listos con la lectura. Ya cuando prediqué el jueves Sofonías, ya la tenían en su cabeza, y entonces la edificación fue mucho más que aquellos que por primera vez estaban escuchando Sofonías. Entonces, es importante ponerse en estos tiempos, ver el contexto que estaba pasando aquí. Porque cuando no hacemos eso, sacamos conclusiones que no son buenas, ¿no? Pablo, Jesucristo, en estos momentos le están hablando a gente que tenía conocimiento de la palabra de Dios, a tal grado que tenían memorizada mucha parte de la palabra de Dios, y de ahí mismo ellos pueden agarrar y decir, este es el Cristo, el Cristo es Jesús, es el mismo. Mira, aquí anunció que tenía que padecer, aquí anunció que tenía que resucitar. ¿Y cuántas promesas, cuántas profecías hay de Jesucristo que se cumplieron en Jesucristo? Yo he escuchado que más de 300, son muchas. Iba a nacer de una virgen, iba a nacer en Belén. ¿Qué más? No iba a montar, iba a entrar en un burrito, pues. O sea, profecías que nadie pudo haber manipulado, tuvieron que haber sucedido. Tenía que nacer en Belén, iba a ser llamado Nazareno. ¿Cómo? ¿Cómo en Belén? Pero Nazareno, Belén está de aquel lado, Nazaret está de aquel lado. Muchas profecías. A tal grado que cuando Pablo predicó la palabra, la gente se quedó con la boca abierta. Y vino un verdadero cambio en sus vidas, porque se dieron cuenta
que se estaba cumpliendo en esos momentos la esperanza de salvación que por generaciones habían esperado. Y al día de hoy es muy diferente, brothers. Tenemos un grupo de cristianos que agarraron la Biblia, versículos de la Biblia, como si fueran hocus pocus, abracadabra. Cristianos que se memorizaron un versículo nomás como si fuera una pata de conejo. Los cristianos sacan de repente Filipenses 4:13 como si fuera cualquier cosa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo Cristo. Y viven de locus pocus, como si para eso fueran. No hay un cambio, no hay una transformación. Y cuando hablamos de la Biblia, muchos cristianos lo toman como otra cosa más. Nomás fui a la iglesia para cumplir. Nomás estoy aquí para llenar el requisito. Pero algunos sí están sorprendidos y admirados, sí están apasionados de la palabra de Dios. Algunos sí están esperando más la revelación gloriosa de Jesucristo. Algunos están ansiosos de la segunda venida y otros están, ay, que todavía no venga porque me la estoy pasando bien chido en esta tierra. El caso es que tenemos una gran diversidad de personas hoy en cada una de nuestras iglesias. Dice el versículo 4, volviendo a Hechos 17, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. ¿Y algunos de cuáles de ellos? De los judíos. Pero en esa sinagoga no nomás habían judíos de nacimiento, también habían lo que la Biblia llama griegos piadosos. En otras versiones dice temedores de Dios. Gente que no era judía, pero se había hecho judía por, ¿cómo se le llama, mi brother? Prosélitos. Los prosélitos se habían hecho judíos, pero en realidad eran griegos, eran gentiles, tenían mismo conocimiento del Antiguo Testamento. Entonces cuando dice algunos creyeron, algunos judíos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos, gran número. ¿Se fijó? Fueron muchos los griegos piadosos, aquellos que conocían la escritura porque habían estado yendo a las sinagogas. Y luego dice, y mujeres nobles no pocas, o sea, un buen número de mujeres nobles. Cuando habla de mujeres nobles, hermanas, todas ustedes son nobles, pero no todas son ricas. Entonces, ¿sí sabe de qué está hablando? O sea, algunos de ustedes son muy nobles, pero son muy pobres también. Entonces aquí está hablando de gente que tenía un estatus social, Fíjese, mujeres, acuérdense en qué ciudad era, ciudad de billete, y está hablando de gente que tenía un estatus, que tenía billete, que sabía que habían hecho con su vida o heredado o habían hecho buenos negocios. Dice pues que mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, acuérdense, unos pocos creyeron, pero los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. ¿Sabe quiénes son los que más problemas causan en las iglesias? Los que no hacen nada. Los que no hacen nada son los que más nos critican a los que medio hacemos. ¿Por qué cantaron eso? ¿Por qué cantó ella? ¿Por qué anunció este? ¿Por qué aquel? ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué el hermano pintó el baño así? ¿Por qué no lo hace usted? ¿O por qué no se calla? Pues sí, o sea, la verdad, sí aceptamos la crítica, ¿no? El consejo, las sugerencias, gracias, hermano. Aceptamos las sugerencias, pero más que las sugerencias, aceptamos la ayuda. Entonces, ustedes, algunos ya saben, cuando vienen y me dicen cosas como, pastor, deberíamos de hacer esto, yo le digo, ándale, hágalo. Sí, hágalo, encárguese usted, dele. Y ya por eso algunos de ustedes no vienen con sus consejos, ¿no? Porque somos muy buenos para eso. Y fíjese, es lo mismo, agarraron a la gente ociosa, a los que nomás están criticando. ¿A cuántos de ustedes les gusta el básquet? ¿A cuántos el básquet? En el básquet juegan, ¿qué? 10 personas nomás. En una canastita 5 contra 5. Pero hay miles viendo. Y todos dicen, ¿por qué no la pasó? ¿Por qué no brincó? ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué no le entras?
Y es la misma idea en la iglesia. O en el box también. Ay, que agáchate, que levántate, que súbete, que métete al ring. Y es lo mismo en la iglesia, brother. Hay mucha gente. Ahora, no le estoy diciendo que no cometemos errores, pues que es lógico. La iglesia va a cometer errores porque está hecha de gente imperfecta. Entonces la iglesia no es perfecta. Y es lógico que cometamos errores, uno y otro y otro. Pero no es bueno que las personas ociosas son las que quieran controlar y dominar. Entonces, aquí el que quiere servir, sirve. Y el que no quiere servir, pues no sirve, ¿verdad? Y el caso es de que eso es lo que usaron estas personas, a los inconformes, diríamos. Y alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Y pues asumimos que Jasón es una de esas personas que sí creyó, que siguió a Pablo. Ahora, yo sé que muchos dicen Jason, ustedes son gringos. Aquí dice Jasón, ¿ok? Y dice que no los hallaron, pero de todos se trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Querían a Pablo y a Silas y se trajeron a sus compañeros. Y luego gritaban, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Ahí me voy a detener. Sabe que, vuelvo a leer esa parte del versículo 7, dice que lo que los judíos dijeron de Jasón y los demás, y de Pablo, de Silas, que contravienen los decretos de César. Están en contra de los decretos de César, el mero, el emperador. Porque dicen que hay otro rey, Jesús. Los judíos, no sé si esta agua es mía, pero ya marchó. Los judíos, estaba nueva, me salvé. Los judíos, brothers, atacaron mucho a los cristianos. Y el día de hoy todavía los atacan. Todavía los judíos tienen una rencilla con los cristianos. Aceptan las ayudas que les manda el cristiano, ¿no? Pero de todos modos están muy en contra del cristianismo. Y desde el principio, aquí ya lo vemos y lo vimos incluso en Jerusalén, empezaron a atacarlos de diferentes maneras. Una de esas cosas que hicieron, si usted sabe un poquito de historia, entre todo el imperio romano estaba todo saturado de diferentes religiones, y a donde los romanos conquistaban les permitían a esas religiones mantener, a esas culturas mantener su religión, pero les exigían que abrazaran entre ellos la religión del César, de Roma. Entonces puedes seguir adorando a tu Dios, pero también reconoce la eminencia del emperador romano. Pero entre todos esos territorios se toparon con los judíos. Y los judíos era la única nación que tenía un solo Dios. ¿Cómo se le llama? Monoteísmo. La única religión monoteísta. Entonces el imperio romano a los judíos les dio una carta de acepción. Ustedes no tienen que adorar, postrarse al César, porque son monoteístas. Pero ¿qué pasó? Los judíos que tenían eso se voltearon con los cristianos y empezaron a levantarles acusaciones. Los cristianos que no tenían esa carta, los cristianos. Y aquí la acusación que vemos aquí dicen estos cristianos que hay otro rey aparte del César. Porque ¿qué decimos los cristianos? Jesucristo es el Rey de Reyes. Y a César no le gustaba nada. Entonces eso es traición, brothers. Y a través de los años, esa traición la anunciaron muchos los judíos en contra de los cristianos. El rehusarse a adorar al emperador era traición. Si no tenías esa carta, tenías que adorar al emperador.
Entonces, si usted sabe todavía sobre todo el César, el nombre así como hablando latín, perdone mi acento latín, era Kairos César, que significa César el Señor o el Señor César. Es un título de deidad, ¿eh? Y Kairos o Curios es una palabra que el cristiano dedicaba ¿para quién? Para Jesucristo, para Jesucristo. Entonces el cristiano no le quería decir Curios al César, porque para el cristiano el Curios verdadero, el único Curios es Jesús. Entonces traición, ¿no? Traición de la más alta. Llamar Curios a Jesucristo era una ofensa grande y directa en contra de la suprema autoridad del Imperio Romano, y muchos cristianos por eso tuvieron que pagar con sus vidas. Y esas acusaciones vinieron de los judíos en contra de los cristianos. Entre otras acusaciones también se les llamó a muchos cristianos ateos, que eran ateos. El cristiano es ateo porque se rehúsa a adorar a los dioses romanos. Y era una acusación seria también. Entre esas acusaciones que tuvieron los cristianos, se les acusó por siglos de incesto. Porque el cristiano era acusado de incesto porque le decía hermana a su esposa. ¿Entiende? Y es gracioso, pero es la verdad. El cristiano por esas acusaciones pagó con su vida. También fue acusado de canibalismo el cristiano por siglos. Y eran los judíos los que levantaban las acusaciones. Canibalismo porque se comían la carne de Jesús y bebían la sangre de Jesús. Entonces eran unos caníbales y tienen que pagar con su vida. Entonces cuando usted ve que están sacrificando a los cristianos, los están usando de antorchas humanas o se los están dando de comida a las fieras, no es meramente por lo que usted creía. Muchas veces es por traición, por canibalismo, por incesto o por otras acusaciones similares. Y esas acusaciones las levantaron los enemigos de Jesucristo, de los cristianos. Y los primeros enemigos de los cristianos fueron los judíos. Ahora, ante esto, brothers, ante ese comportamiento de los judíos en los primeros siglos de los cristianos, cuando todo se calmó después del año 300 con el emperador, ¿cómo otra vez? Constantino, empezaron a calmarse las aguas y empezaron a escribir la doctrina, las creencias y demás. Y el ser humano tiene la costumbre de ver el mundo y tener un punto de vista de lo que lo rodea, las circunstancias. Y una vez que vemos lo que está pasando alrededor de nosotros, tenemos la mala costumbre de ir a la Biblia y ahora interpretar la Biblia de acuerdo a lo que estamos viendo. Y eso es muy malo. Es muy malo. Interpretar la Biblia porque hay una guerra acá, porque está pasando allá, porque hubo un temblor allá, porque este me está tratando así. Es malísimo, porque la Biblia no se escribió para un tiempo, para una generación. Es multigeneracional. Lo que está pasando ahorita alrededor de nosotros no es lo mismo que estaba pasando hace 500 años, no es lo mismo que estaba pasando hace 1000 años, y no va a ser lo mismo que pase 500 años más adelante o 1000 años más adelante. Entonces usted no puede interpretar la Biblia de acuerdo a lo que está pasando alrededor de usted. Y tenemos la muy mala costumbre de hacer eso. Y es por eso que tenemos muchas sectas, muchas denominaciones y muchas religiones que han dicho, han profetizado, hoy es el fin, este es el tiempo, ahora es cuando, ya se acabó. No porque están viendo meramente la Biblia, sino porque están viendo las circunstancias que los rodean. Desde que yo me acuerdo, que hace mucho, la verdad tengo buena memoria para acordarme, he visto que le llaman anticristo a un montón de personas, los cristianos. La primera persona que yo escuché que era el anticristo en las iglesias fue Juan Pablo II. Sí, el último que he escuchado es el güerito que está en la Casa Blanca ahorita. También Barack Obama, el anticristo, exactamente, o sea, muchos. Ya, el tiempo es fin, este es. Cálmese, lea la Biblia sin ser influenciado por lo que lo rodea.
Por eso le digo, cuando Pablo predicó, cuando Pablo y Jesucristo predicaron y Pedro y los demás, no usaron las emociones para predicar. Las emociones no las tiene que usar. Las emociones, si usted no sabe dominar las emociones dominan a usted y acaba interpretando la palabra de Dios como las emociones le están dictando que la interprete. Cuando Pablo predicó la palabra de Dios, usó la Biblia. Y después, cuando predicó la palabra de Dios con los griegos y los demás, usó la ley moral, la lógica, el razonamiento, pero en ningún momento les dijo: arrepiéntanse, abracadabra, patas de cabra, arrepiéntete tú. Las emociones son falsas, son superficiales, son mentiras, y es lo que muchos de los cristianos, entre comillas, hoy quieren usar para convertir, para convencer, para manipular a las personas. Emociones, y las emociones no son buenas. La palabra de Dios dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo corazón? Y perverso, dice, y perverso, engañoso y perverso. Entonces usted no sea uno de esos manipuladores que quiere usar las emociones. Ay, vamos a... cálmese. A mí sí ahorita en la escuela dominical les dije la verdad, a mí sí me desespera mucho que digan: hermanito, y, okay, siervo de Dios, un cachetado, un guajagulotero, lo que... Porque lo único que intentan hacer es manipularlo a uno con su tono de voz, con su manera de hablar. A mí hábleme como es. Y cuando usted predica la palabra de Dios, usted tiene que predicar la palabra de Dios usando la palabra de Dios. Así es. Entonces, en los primeros siglos del cristianismo, cuando se calmó la persecución en contra de los cristianos, al ver que los judíos les tenían mucho rencor a los cristianos, el cristiano empezó a agarrar también cierto rencor, algunos rencor, odio verdaderamente, y otros pues simplemente por ver las circunstancias llegaron a concluir que el Israel es la iglesia de nuestros tiempos. Los judíos ya no son el pueblo de Dios. El pueblo de Dios somos la iglesia, somos el nuevo Israel. Y entonces ahorita los brothers que defienden ese punto de vista todavía, lo único que tienen que para defenderse es la historia. Y van con los padres apostólicos y dicen: mira, en el siglo IV él creía lo mismo, y en el siglo VI él creía lo mismo. Y sí, pero es que ellos tenían tirria en contra de los judíos. Y si me vas a usar la historia para defender una doctrina de que nosotros somos el nuevo Israel y que Israel ya no good, ya no más, usando la historia, no está bien. Israel es el pueblo no solamente que recibió muchas promesas, que tiene promesas de parte de Dios con respecto a la tierra de Israel, pero Israel también es el que ha sufrido todas las consecuencias del castigo que Dios le puso sobre él. Y por eso Israel está como está, porque Dios le dio castigo hasta el momento de hoy. Entonces cuando usted escucha hoy que no, que nosotros somos el nuevo Israel, y usan versículos como Pedro, como Romanos para decir, y otros versículos, no, que ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay varón, ya no, todos somos uno, y Pedro, que nosotros somos el pueblo de Dios, elegido de Dios. Pero vean el contexto de esos versículos, están hablando de una salvación, no están hablando de la herencia de Jerusalén. La iglesia no va a heredar Canaán, la iglesia no va a heredar el monte de Sión. El monte de Sión es para los judíos. Es una promesa no hecha para los cristianos, es una promesa hecha para el verdadero Israel. Y es por eso que ahorita vemos a las iglesias tan fantoches, perdónenme, pero son fantoches, intentando abrazar la cultura de israelita, traen el shofar, tráigase una trompeta, el mariachi, o sea, traen el shofar porque quieren ser israelitas, y luego ponen la menorá y ponen la estrella de David. Nosotros no somos Israel, nosotros somos la iglesia, somos la novia del Cordero. Eso es lo que somos. Y la doctrina de que la iglesia ha reemplazado a Israel es una doctrina que salió debido al rencor por la persecución que vino contra los cristianos debido a los judíos. Entonces usted tiene que así, se lo aviento así como es.
Israel va a recibir, todos, ahora no, sí, es que usted, por eso el diálogo es bueno, ¿verdad? No le estoy diciendo que los judíos van a ser salvos nomás por ser judíos, no se salga. No hay salvación sin Jesucristo. El único judío que va a ser salvo es porque acepta a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el único camino. Nadie se salva nomás por tener sangre del linaje de Abraham. No, la salvación de todo mundo es únicamente a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que no ande con que el pastor Herminio dijo que los israelitas nomás. No dije eso. No dije que nomás por ser israelita ya la armaron. Y aún así la palabra de Dios, acabamos de estudiar Sofonías, dice que es un remanente de los que van a venir a los pies de Jesucristo, una porción pequeña de los judíos. El libro de Apocalipsis dice que son 144,000 los que van a ser salvos de los judíos. En total 12,000 de cada tribu van a ser salvos cuando vengan a predicarles nuevamente a ellos. O sea, una porción muy poquita. Si ve los millones de judíos y si es literal el número de 144,000, si ve el número de la cantidad de millones de judíos que ahorita hay para 144,000 salvos nomás, es un remanente. Y usted sabe lo que es un remanente. Yo observé mucho a mi jefita, a mi madre chula, preciosa, tejer, coser, y hacía vestiditos y hacía pantalones. Y el remanente que le quedaba de un vestidote que hacía era una tirita así de tela. Le cortaba el remanente, un pedacito de tela. Eso es lo que es remanente, ¿sí sabe? El pedacito que le queda de toda una vestimenta. Entonces, tristemente, acabamos nosotros dejando que nuestras emociones nos influencien para interpretar la Biblia y sacamos malas interpretaciones. Y sí, ahorita hay muchos hermanos que los amo con todo el corazón y que tienen mucho conocimiento bíblico y que creen que la iglesia es el nuevo Israel. Sí hay, los amo, los respeto, pero yo no veo que eso sea el caso. Porque Israel no solamente obtuvo las promesas, pero es el que está obteniendo el castigo. Son los que están siendo nalgueados ahorita, el pueblo de Israel. Bueno, pues, ¿quién es Jesucristo? Es el prometido. Es el que se anunció desde el capítulo 3 de Génesis. Es el que estaba en el primer capítulo cuando dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y necesitamos reconocer a Jesús como el Cristo para poder ser salvos.